Entonces se plantea el siguiente problema, ¿no? Resolver la siguiente ecuación diferencial no homogénea. Aquí digamos que, aquí hay una frase que hay que tener en cuenta, que es el término no homogénea. Pues ya tenemos las características de una ecuación diferencial, ¿sí? Pero aquí hace referencia con una ecuación diferencial no homogénea. Pues sencillamente yo tengo una ecuación diferencial de la forma, de manera general, o presentado acá, ¿no? Yo tengo que y', ¿sí? Más 2y', no voy a entrar con tanto formalismo, sino para este ejemplo en particular, menos 3y, y aquí voy a colocar igual un px, una función. Entonces hay dos opciones, ¿sí? De este px, ¿sí? Hay dos opciones. Si px es una función, ¿sí? Si es una función, como en ese caso de nosotros, que es x al cuadrado más e a la x, quiere decir que la solución de la ecuación diferencial, es decir, y, va a tener dos componentes. Una componente homogénea más una componente particular. Pero llegado el caso que p de x, en muchos de los problemas se va a ver que es igual a cero, simplemente quiere decir que la solución de la ecuación diferencial es solamente la componente homogénea, ya que la componente particular, en este caso, recordemos que la componente particular depende de px. Entonces, si px es cero, pues quiere decir que la solución de la componente particular sería nula, entonces se resume a que la ecuación solo tiene componente homogénea, ¿sí? Entonces, sí o sí, una de las componentes de una ecuación diferencial de orden superior va a tener una componente homogénea, ¿sí? Pero con la diferencia de que puede existir componente particular o como no existir componente particular. ¿De qué depender? Existe componente particular si lo que está acá, ¿sí? Eso de acá, el otro lado de la igualdad sea Px sea una función. La particularidad con esta ecuación diferencial es que es una ecuación diferencial de coeficientes constantes. ¿Qué quiere decir coeficientes constantes? Que lo que acompaña a y en este caso, que es aquí entre comillas sería un 1, aquí voy a cambiar el color del 2 aquí de ese número, y aquí el 3 son números, ¿sí? Son números. Bueno, en este caso menos 3 inclusive, son números. Entonces, como esos tres términos, ¿sí? Esos tres términos son números. Entonces, eso se le llama, cuando son numeritos, lo que acompaña a y, ya sean y en sus derivadas, se llaman los coeficientes constantes. Constantes, ¿sí? Coeficientes constantes. Y eso, pues, implicaría que la solución de la ecuación, para el cálculo de la solución de la ecuación diferencial, pues, es más sencillo que cuando tuviéramos acá, pues, ya dependiéramos también de la variable x, ¿no? Lo diferente sería que, no, un x y' más 2y' menos 3x al cuadrado de y igual a un p de x, ¿sí? Aquí, digamos que ya solucionar este tipo de problemas ya implicaría otro tipo de técnicas. Digamos que en este caso, cuando tenemos una ecuación diferencial de coeficientes constantes, pues para hacer el cálculo de la homogénea en la particular, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahora, vamos a empezar con la solución homogénea. Vamos a obtener la solución homogénea. La solución homogénea es que usted agarra la ecuación diferencial y' más 2y' menos 3y y la igualemos a cero, ¿sí? La igualemos a cero. La ecuación homogénea es que usted agarra la ecuación diferencial y la iguala a cero, ¿sí? Y de aquí, la ecuación diferencial, vamos a hacer una pequeña transformación y es que de aquí vamos a obtener algo que se llama un polinomio característico. Un polinomio característico. ¿Y ese polinomio cómo se va a obtener? Entonces, es un polinomio de orden, dependiendo de la variable, vamos a utilizar la variable m, y el m de variable m, y ese m va a tener un grado dependiendo de la derivada. Por ejemplo, acá es 1, digamos por decirlo así, el mismo coeficiente, es el coeficiente por lo siguiente, 1 que es el coeficiente y en vez de y', vamos a cambiarlo por una variable m y si es segunda derivada, entonces aquí le vamos a colocar m al cuadrado. Siguiente, el coeficiente que es 2 y aquí como es una derivada, una única derivada, entonces quiere decir que el orden del polinomio m es 1. Siguiente coeficiente, menos 3. Pero esto de acá, esto de acá, el polinomio en función de m está ligado con las derivadas, ¿sí? Está simplemente asociado con las derivadas. Es decir, que va a existir m al cuadrado, m a la 1, y digamos que aquí entre comillas, si ya m, ¿qué derivada es esto? Pues no hay nada acá, lo mismo que decir m a la 0, ¿sí? M a la 0. Entonces, y eso igualado a 0. Entonces, digamos que usualmente, pues cuando el y no tiene ninguna derivada, es lo mismo que decir m a la 0, o en resumidas cuentas, lo mismo que decir 1 por m al cuadrado más 2m
menos 3. Entonces, directamente en la práctica lo que uno hace, bueno, el que no tenga derivada puede ser lo mismo que decir m a la 0, algo a la 0 es 1, entonces no da polinomio. Entonces, para más, para menos, el polinomio m está modelando zonas derivadas, ¿sí? Y que el orden del polinomio va a depender del orden de la derivada. Si es de segundo orden, m cuadrado, primer orden, m, tercer orden, m a la 3. ¿Y qué hay que hacer con este polinomio? ¿Cuál es la función de este polinomio? ¿De qué me sirve este polinomio? Lo que pasa es que la solución de este polinomio, es decir, obtener las raíces, ¿sí? Las raíces de este polinomio, me va a decir a mí, oiga, voy a tener un cierto tipo de función homogénea, un cierto tipo de función homogénea, ¿sí? Y esas raíces, pues, van a tener tres tipos, ¿no? Pueden ser raíces reales, raíces imaginarias, o bueno, complejas, o raíces reales repetidas. Hagamos el cálculo. Si nosotros despejamos de acá, si nosotros despejamos acá por medio de alguna calculadora, alguna otra herramienta, obtendríamos las siguientes raíces. Las raíces nos dieron menos 3 y 1. Nos dieron dos números reales, ¿sí? Dos números reales. Entonces, básicamente, cuando M1 y M2 son reales, o bueno, más bien un poquito de formalismo, pertenecen a los reales, ¿sí? Son dos números reales. Entonces, y M1 es diferente a M2, la solución homogénea se expresa de la manera A e a la M1T, bueno, en ese caso M1X, perdón, aquí la variable es X, más B e a la M2X, ¿sí? Otro caso, recordemos, M1 y M2 también pertenecen a los reales, pero M1 es igual a M2, es igual a un M. Entonces la solución homogénea se va a definir como A e a la mx más b más bx e a la mx. Y si m1 y m2 pertenecen a los números complejos, es que, por ejemplo, m1 me dio un número complejo que tiene la parte real a más b por i, y m2 me dio pues, a menos b por i. A también puede ser negativo, ¿no? A también puede ser negativo. O sea, el signo del a también va a ir, ¿sí? El a puede ser tanto un número positivo como un número negativo, ¿sí? Entonces, básicamente, en este caso, cuando las raíces me dan números complejos, la solución homogénea, pues sería de la forma, hay dos maneras de interpretarlo, sería la forma número uno clásica, que es a e a la ax coseno de bx más b e a la x por el seno de b por x. O también está la otra versión empleada, que es a e a la ax coseno de bx más un ángulo teta. Las dos soluciones son lo mismo, ¿no? Las dos soluciones son lo mismo. Es más, voy a cambiar esta letra de acá, ¿sí? Voy a cambiar esto por una letra C. Es más, y yo puedo pasar de esta acá de la siguiente manera. Yo sé que C es igual a al cuadrado más b cuadrado, la raíz cuadrada, ¿cierto? Y el ángulo teta, usted lo obtiene como el tangente inverso, ¿cierto? De el B sobre el A. Pero el teta es el conjugado de este ángulo, ¿sí? Es el conjugado de ese ángulo. ¿Cómo así el conjugado de ese ángulo? Que si este ángulo aquí calculado, si lo que está por dentro, ¿sí? Si lo que está por dentro me da por ejemplo, que esto que está por dentro me dio 30 grados. Entonces teta es el conjugado, quiere decir con el signo contrario. Que si este ángulo, o sea, el tangente B sobre A, mirado menos 45, entonces teta es el mismo ángulo, pero con el signo cambiado, ¿sí? Con el signo cambiado. Simplemente el cálculo que usted le da acá, usted va a colocar el número, tendrá un signo y el conjugado lo que hace es que usted le va a cambiar el signo. Así usted pasa de esta solución a esa solución, ¿sí? De esta solución a esta solución. Pero las dos formas es lo mismo, ¿sí? Las dos formas es lo mismo. Para nuestro caso particular, nuestras raíces fueron reales, y M1 y M2 son diferentes, entonces nuestro tipo de solución homogénea va a ser de ese estilo. Entonces nuestra solución homogénea, ¿sí? Nuestra solución homogénea pues tiene la forma A, M1 que nos dio menos 3, era menos 3x,
más b y m2 que nos dio 1, e a la x. Aquí obtendríamos la solución homogénea de nuestra ecuación diferencial. Ahora, la solución particular, ahora vamos a buscar la solución particular. La solución particular, ¿sí? La solución particular, ¿cómo se obtiene la solución particular? La solución particular va a depender de la forma de la función. Entonces, miren que nosotros tenemos, va a depender de px, entonces va a ser igual. Se dice x al cuadrado más e a la x, ¿sí? X al cuadrado más e a la x. Usted puede ver esto como usted lo puede hacer de dos maneras, como una superposición, es decir, esto puede ser un P1 de X y luego un P2 de X, y se puede sacar, primero trabajar con el X al cuadrado, y luego trabajar con E a la X y hacer dos problemas totalmente diferentes, o los dos al tiempo, ¿sí? O los dos al tiempo, ¿sí? O los dos al tiempo. Pero bueno, antes de eso, la solución particular tiene la misma manera de la función P de X, pero P de X es la suma de dos funciones, entonces quiere decir que tendremos dos soluciones particulares. La primera solución particular hace referencia a ¿quién? Para una función cuadrática, la función particular viene dado de la siguiente manera. Una constante, voy a llamarlo, bueno, voy a utilizar aquí K1, X al cuadrado, más K2, X, más K sub 3, ¿sí? Es decir, que nuestra solución particular va a ser un polinomio cuadrático, ¿sí? Uno dice, hey, es X al cuadrado, ¿por qué agregó el X y el otro término? O sea, ¿por qué dice es una ecuación cuadrática? Pero agregó el resto, porque esa es la definición, así está definida. Esa es la definición formal. Esto viene de los coeficientes indeterminados. Y P sub 2 de X tiene la misma forma, también tiene que ser un E a la X, pero solamente que aquí es otra constante totalmente diferente, voy a llamarla un K sub 4, ¿sí? Un K sub 4. Entonces, lo que se viene ahora es el cálculo de los coeficientes, ¿sí? Es el cálculo de los coeficientes. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Sí? Entonces, miren que la función particular, entonces la suma de los dos, P1 y P2 de X, ¿sí? P1 y P2 de X, bueno, esos realmente no deberían ser P1 y P2, sino, vamos a llamarlo más bien, la solución particular de la primera y la solución particular de la segunda, mejor, porque P1 y P2 son estos, y escribirlo acá sería decir que esto es igual a esto, no. Esta es la componente particular de la función P1 y esta es la función particular de la función P2. Las funciones particulares tratan de tener la misma forma de cada una de ellas. Por lo que por ende la solución particular pues sería las dos, ¿sí? Que sería el K1 X al cuadrado más K sub 2 X más K sub 3 más K sub 4 a la X. Usted puede hacer esto viéndolo uno por uno, los dos al tiempo. Digamos que por practicidad es más fácil hacer los dos al tiempo. Entonces, ¿cómo calculamos K1, K2, K3 y K4? ¿Sí? K1, K2, K sub 3 y K sub 4. Esa es nuestra pregunta. ¿Cómo se obtienen? Sencillo, el procedimiento, usted va a agarrar la solución particular y va a mirar lo siguiente. Usted se tiene que fijar en la ecuación diferencial. Miren, entonces miren que la ecuación diferencial tiene y' y y'. Ah, bueno, entonces, vamos a empezar. Primero hallemos la derivada, ¿sí? La derivada de esto. La derivada de esto sería 2K1X, ¿cierto? Más K sub 2, el K sub 3 constante sale, y la derivada de esto que me va a quedar pues otra vez más K sub 4 a la X. Necesito segunda derivada, la ecuación diferencial me está diciendo, oiga, voy a necesitar una segunda derivada. Ah, ok, segunda derivada, entonces sería 2K1, ¿cierto? La derivada de una constante se va y eso vuelve y nos queda otra vez, más K sub 4 a la X. Listo, tengo función, primera derivada de la función y segunda la derivada de la función. ¿Qué hago con todo esto? Usted lo que va a hacer a continuación es lo siguiente. Cada cosita de esta la va a reemplazar en ecuación diferencial. Entonces empecemos. Y'', y' lo va a reemplazar por yp''. Entonces listo. 2K1, ¿cierto? Más K sub 4 a la X. Ahora se viene más 2y'. Entonces, en vez de colocar y', va a colocar y particular prima, que sería 2K1 por X más K sub 2 más K sub 4 a la X. Y dice menos 3 por Y. ¿Pero Y quién es? ¿Pero Y quién es? Todo eso, ¿no? K1, X al cuadrado, ¿cierto? Más K2 por X
más K sub 3 más K sub 4 e a la X. Y eso lo va a igualar a lo que ya tenían, a la ecuación, a la solución particular, es decir, X al cuadrado más e a la X. Simplemente lo que usted va a hacer es que usted agarra la ecuación. Primero usted dice, esa es la ecuación particular, ya la tengo. Yo ya tengo la solución particular. Y la solución particular, que se va modelando en función de la forma del P de X. En este caso, como son dos funciones, entonces lo estoy viendo con dos problemas aparte. Entonces, y al final los puedo sumar o trabajar uno por uno, aquí digamos, por practicidad, pues los dos al tiempo. Pero entonces la solución esa solución particular va a ir acomodándose en función de la ecuación diferencial. Entonces, necesito una primera derivada y una segunda derivada. Entonces, por esa razón, pues, hicimos eso y vamos reemplazando en cada uno de los términos de la derivada. Ah, y prima prima, entonces busco el yp, el y sub p prima prima, lo voy colocando acá. Ah, que dos veces por y prima, pero ¿quién es el y prima para nosotros? Es el y particular prima. Y así sucesivamente el -3 por la función. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo de la izquierda tiene que ser igual a lo de la derecha. Lo de la izquierda tiene que ser igual a lo de la derecha. Pero para entender eso un poco mejor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, mejor dicho, vamos a identificar esto. Miren que acá voy a hacer un cambio de color aquí en esto. Aquí tengo un x al cuadrado. ¿Sí? Aquí tengo un x al cuadrado. ¿Ok? Aquí tengo un x al cuadrado. Y no hay más x al cuadrado por ningún otro lado. Listo. Ahora voy a identificar los x, los que tengan x. En este término, aquí tengo x. ¿Sí? X solito. Eso es K3, K4, no hay más nada que ir por acá. Aquí hay x y aquí no hay x. Ahora voy a buscar los términos que no tienen nada. Entonces, por ejemplo, aquí sería el 2K1, o sea, que no están multiplicados por nada, ni por x ni por Euler. Aquí estaría el K2, ¿cierto? Aquí está multiplicado por Euler. Aquí estaría el K3. ¿Listo? Y por último, voy a identificar los exponenciales. Eso lo voy a dejar de último. Voy a buscar los términos con Euler. Euler a la X. Obviamente, con todo y compañero, solamente vamos a fijarnos en el Euler a la X y en el Euler a la X. Y aquí la misma gracia. Acá el X al cuadrado, yo estoy utilizando el color rojo. ¿Ok? Y los Euler estoy utilizando el color azul claro. Y lo de la izquierda va a ser igual a lo de la derecha. Entonces, busquemos. Entonces, miren que va a suceder lo siguiente. Empecemos por los X al cuadrado. Aquí el X al cuadrado está multiplicado por -3. Entonces, yo tendré aquí -3 X al cuadrado, ¿sí? -3 X al cuadrado, ¿cierto? Perdón, -3 por caso 1, X al cuadrado realmente. -3 por caso 1, X al cuadrado, es lo de la izquierda. No hay más X al cuadrado. Y eso va a ser igual a lo que está en la derecha con X al cuadrado. Pues los X al cuadrado se me cancelan, entonces por ende me queda que -3 K1 es igual a 1. Entonces por ende ya tenemos que K1 es igual a -1/3, ¿sí? A -1/3. Ahora vamos a emparejar los X. Entonces empezamos por acá. ¿Aquí hay alguien con X? No. Aquí hay alguien con X, sí, miren. Entonces sería 2 por 2, 4. K1X. Acá hay un X. Y por este otro lado tendríamos -3. -3 por esto. Entonces sería -3 K sub 2 por X, ¿cierto? Y ya no hay más X, solo había, miren que hay 1, 2, X naranja. Y al otro lado hay X naranja. No, como no hay nada, pues lo igualamos a 0. Se factorizan las X, entonces se factoriza la X y la paso para el otro lado. Entonces, esto es lo mismo que decir que 4K1 menos 3K sub 2 es igual a 0. Por lo que entonces, mire que K sub 2, ese 4 pasa por el otro lado, es igual a 4 tercios de K1, ¿sí? Ese pasa por el otro lado, le queda 4 tercios, pero K1 es igual a -1/3. Entonces, por ende, K sub 2, ¿qué nos va a quedar? Menos, o sea, 4 tercios por 1/3, me va a quedar -4 novenos, y ahí obtendríamos el K sub 2. Y ahora, los términos sin X.
lo que está en el color morado. Entonces, mire, por este lado, 2 K1. Por acá, K2, pero multiplicado por 2. Entonces, más K sub 2. Y por este lado, menos 3 K sub 3. Y al otro lado, como no hay nada en morado, entonces es igual a 0. Entonces, por ende, me va a quedar que 3K sub 3 es igual a 2K sub 1 más 2K sub 2. O finalmente decir que K sub 3 es igual a 2 tercios de K1, pero K1 nos dio menos un tercio, ¿sí? Más 2 tercios de K sub 2, pero K sub 2 nos dio menos 4 novenos. Entonces, haciendo las operaciones matemáticas, K sub 3, ¿cuánto nos va a dar? Entonces nos dan menos 14 sobre 17, pero falta el último, y es que el exponencial también tiene su constante, el K4. Entonces, miren, acá, K sub 4 es a la X, ¿cierto? Aquí tenemos más 2K sub 4 es a la X, ¿cierto? Y aquí tenemos menos 3K sub 4, ¿sí? Menos 3K sub 4 es a la X, igual a lo que sea, es a la X, ¿no? Corroboremos, ¿no? 2, bueno, K sub 4 de la X más 2K sub 4 de la X menos 3K sub 4 de la X igual a E a la X. Resulta y pasa que al aquí hacer un reemplazo vamos a encontrarnos con una siguiente curiosidad y es esto. Y es que pues básicamente estamos diciendo al alcanzar los exponenciales que mire, K4 más 2K sub 4 menos 3K sub 4 igual a 0. Entonces estaríamos diciendo que básicamente esto se nos va a anular, ¿sí? Esto se nos va a anular, 0 igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede en este caso cuando la constante se nos cancela, ¿sí? ¿Qué sucede cuando la constante se nos cancela, ¿sí? En este caso en particular, resulta que tendríamos que replantear la ecuación particular de esta de acá, ¿sí? Entonces quiere decir que la solución particular 2, que hayamos llamado K4 e a la X, no es posible. Esa de acá no es posible. Entonces, lo que tendríamos que hacer, que en este caso, esa de acá no la vamos a poder aplicar, sino reemplazarla por la siguiente opción, ¿no? Que la Y particular le vamos a agregar K4X e a la X, ¿sí? X e a la X, ¿sí? En este caso nos va a tocar agregar un X. De lo contrario, vamos a encontrarnos acá con este lío. ¿Y esto por qué puede estar sucediendo? Pues porque una de las raíces del polinomio natural de la función característica está coincidiendo con, básicamente, estas raíces de acá, como podemos ver, son exponenciales, ¿sí? Son exponenciales. Entonces miren que aquí hay como una coincidencia, que la particular es e a la X como si una raíz fuera 1. Entonces puede estar pasando eso, ¿no? Que como hay una coincidencia que una de las raíces del polinomio característico está coincidiendo con la forma, también de la particular, perdón, de la particular, puede estar sucediendo esto. Entonces lo que tenemos que hacer es un pequeño cambio de ideas, ¿no? Tenemos que hacer un pequeño cambio de ideas, sí. Ya no podríamos replantearlo con esto, ¿sí? Ya no lo podríamos replantear con eso, sino más bien que nos toca cambiar esta función particular, ¿sí? Nos toca cambiar esta función particular por lo siguiente. Entonces, vamos a pasar a la siguiente página y hacer el replanteo. Lo demás está correcto, ¿sí? Lo demás estaría correcto, ¿sí? Lo demás estaría correcto, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos toca tener cuidado es que nos toca replantear esa solución particular. Pero los demás cálculos, lo demás no está influyendo porque miren que son dos P1X y P2X, como son dos funciones aparte, digamos que, oiga, entonces, todos estos demás constantes, K1, K2 y K3 que calculamos para anteriormente están mal calculados. No están mal calculados porque resulta y pasa que las constantes K1, K2 y K3 son las constantes de la solución particular de P1X, ¿sí? O más bien de la solución, más bien de la solución particular que viene de la función P1. Y P4 y K4 es de la solución particular de la segunda función particular, ¿sí? Entonces digamos que estos son dos problemas diferentes, ¿sí? Como son dos problemas diferentes, digamos que esto no interfiere en esto y esto no interfiere en esto. Entonces por esa razón como que, oiga, K1 y K2 y K3, lo que calculamos acá, ¿habrá algún problema? ¿Será que al haber encontrado este lío y que sabemos que tenemos que encontrar
tengo que cambiar la ecuación particular, no podemos trabajar con esta. Esta ya no nos sirve porque vamos a encontrarnos con este problema acá. Entonces lo anterior estaría mal, no porque K1 y K2 y K3 son de la función particular 1 y la función particular 1 no está presentando ningún problema, se pudieron calcular las constantes. La constante que estamos teniendo lío es con K4 que le pertenece a la solución particular 2. Entonces, esos resultados de K1 y K2 y K3, todo en orden. Aquí que nos toca replantear la solución particular debido a que tenemos un lío con K4. Entonces, lo que nos queda ahora hacer es replantear la solución particular 2, que ahora la vamos a llamar caso 4, x e a la x. Miren que solamente nos vamos a fijar en la solución particular de acá. Entonces, voy acá a la derivada. Primero la derivada que sea la derivada del producto. Entonces, caso 4 e a la x, ¿cierto? Más caso 4x e a la x, ¿cierto? Y la segunda derivada, ¿cierto? Que nos da entonces caso 4 e a la x más la derivada del producto, que entonces sería la derivada del primero, caso 4 e a la x más caso 4x e a la x. Por lo cual esto en resumidas cuentas es lo mismo que decir dos veces caso 4 e a la x, ¿cierto? ¿Sí o no? Más Sí. caso 4x e a la x. ¿Será que entonces nos toca también volver a hacer todas las derivadas para esta función de acá? Entonces miren que la respuesta es que usted puede haber dicho lo siguiente. Usted pudo haber calculado los coeficientes, o sea, haber hecho este reemplazo. Miren lo que va a hacer acá. Y', donde esté Y', voy a agregar la segunda derivada, que sería entonces 2 caso 4 e a la x, ¿cierto? Más caso 4 x e a la x. Más 2 por Y'. En ese caso sería caso 4 e a la x más caso 4 x e a la x. Menos 3 pues por caso 4 x e a la x. Y eso va a ser igual a e a la x. E inclusive, y aquí solamente calculo la constante caso 4, ¿sí? Caso 4. Yo también puedo haber hecho esto. Aquí digamos que en el problema anterior yo agregué las dos al tiempo, ¿no? Para ir al grano, para ir directamente al resultado directo. Pero también puedo haber hecho eso que estoy haciendo acá. Primero, calculo la constante caso 4 que es de la función particular 2 y aparte, si yo hubiese querido, ¿sí? Y aparte, si yo hubiese querido, yo hubiera hecho esto, ¿no? Ah, bueno, que la y particular 1 que nos había, de la y particular 1 voy a escribirlo acá, prima, que era K1, perdón, 2K1X más caso 2 y y particular 1 prima prima, y eso va a ser igual a 2K1, ¿cierto? Y darle agregar la ecuación diferencial, mire, entonces, haber dicho que, bueno, donde está la segunda derivada, entonces sería 2K1 más dos veces la prima, que sería 2K1X más caso 2, y creo que aquí nos hizo falta, no, aquí estamos bien, ¿sí? Menos 3, ¿sí? Menos 3 por 2K1, perdón, por K1X al cuadrado, X al cuadrado, más caso 2X, más caso 3, y únicamente haberlo igualado a la parte, a la particular de interés, que en este caso sería el X al cuadrado, ¿sí? Es decir, que yo puedo haber hecho eso como dos problemas diferentes, y aquí calcularía K1, K2 y K3 que le pertenecen a la solución particular 1, y aquí obtendría K4 que es la solución particular 2, ¿sí? Es decir, que yo tengo dos puntos de vista, o los dos al tiempo, y si no éramos encontrar ese problema, hubiera encontrado todas las constantes, o solución particular uno por uno, ¿no? Uno primero con la particular 2 y hago el cálculo de la constante de la particular 2 y la particular 1 aparte y calculo las constantes de la particular 1 aparte. Es decir, que lo puedo ver como se le suele llamar en una superposición, ¿sí? Primero lo hago con uno, luego lo hago con otro, o los dos al tiempo. Los resultados van a ser los mismos. Pero pues no es el caso que ya sabemos que esto no da lo mismo, más bien nos vamos a preocupar por lo que nos interesa, ¿no? Por lo que nos interesa. Que en este caso sería, que en este caso sería lo que está acá. Ah, bueno, y esto, lo que está acá, ¿no? Entonces, primero busquemos lo que tenga e a la x. Entonces, miren, e a la x
e a la x, ¿cierto? Y e a la x solito, ¿sí? E a la x solito, ¿sí? Y vamos a identificar lo que tenga x e a la x. Entonces, mire, x e a la x, ¿cierto? X e a la x y x e a la x, ¿cierto? X e a la x, ¿cierto? Entonces, vamos a igualar lo que... Y aquí a la derecha tendríamos e a la x, ¿sí? Entonces volvemos y igualamos, ¿no? Entonces 2k sub 4 e a la x, ¿cierto? Aquí está, bueno, más 2k sub 4 e a la x, ¿cierto? Va a ser igual a e a la x, ¿sí o no? Y de aquí nos queda que 4k sub 4 es igual a 1 porque factorizo los e a la x. Y entonces me da que k sub 4 es igual a un cuarto, a un cuarto, a un cuarto. Y ya con esto es suficiente. Ya tengo caso 4, ya ni siquiera me interesa revisar la otra parte, ¿sí? Ni siquiera me interesa revisar la otra parte. Y es más, va a suceder la otra parte, ni siquiera nos va a interesar y no vamos a volver a encontrar con la siguiente curiosidad. Mire, caso 4x e a la x más 2 caso 4x e a la x, ¿cierto? Menos 3 caso 4x a la x igual a 0 y vuelve nos da que 0 es igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto acá se cancela. Y uno dice, oiga, pero de aquí no puedo calcular caso 4, pero no importa, porque es que la anterior sí la podemos calcular. Entonces digamos que realmente lo que está en rojo ni siquiera nos interesaba. Lo que nos interesaba era lo que está en azul, porque ahí obtuvimos el caso 4 y ahí sí pudimos sacarnos el problema que tenemos ahorita, la solución particular, ¿sí? De la solución particular. Entonces, ya teníamos, ya pudimos calcular el caso 4, solo nos tocó hacer un cambio de ideas en la solución particular, y ahora sí, la solución de la ecuación diferencial. Y va a ser igual la componente homogénea más la componente particular. La componente homogénea que nos había dado entonces a e a la menos 3x, ¿cierto? Más b e a la x, y la componente particular que tiene dos componentes particulares. La particular del 1 que sería entonces k1, que es menos un tercio de x al cuadrado, más k2, que en ese caso k2 sería menos 4 novenos, x, ¿sí? X, más k3, que en ese caso k3 sería menos 14 sobre 27, y la particular 2, que es k4, que es más un cuarto, x, y a la x, y con esto ya está resuelto el problema. Y ya con esto está resuelto el problema. Aquí digamos que queda de particularidad unas constantes A y B que no se conocen, ¿sí? Digamos que la solución queda en función de esas constantes A y B. Que A y B, ¿cómo se obtendrían? Digamos que en este problema en particular no me dieron información para calcular A y B, pero entonces A y B, ¿cómo se calcularía? Es bueno, entonces, usted, si en el problema adicional hubieran dicho algo como eso, no, Y0 es igual a un Y sub 0, un número, un ejemplo, Y sub 0 es igual, no sé, a 1, y que Y'0 es igual a 2, algo así. Es decir, tiene dos condiciones. Recuerde que como es una ecuación de segundo orden, la ecuación diferencial es de segundo orden, pues por eso hay primera condición y condición de la primera derivada. Que si hubiera sido un ejemplo, y' más 2y, solamente habría y0. Que si hubiera tercera derivada, entonces y0, y', ¿sí? Pero en este caso, si el problema me hubiera entregado algo como esto, eso es un ejemplo, eso no me da el problema, pero si el problema me hubiera entregado algo como eso, pues esto me permite evaluar la función en cero, luego evaluar la derivada de la función en cero, y de ahí obteníamos un sistema de ecuaciones que me permite hallar A, y aquí me permite hallar B. Pero como es que lo que le suelen llamar un PBI, un problema de valor interno, ¿sí? Un problema de valor interno. Pero como aquí el ejercicio no me lo entregó, como aquí el ejercicio no me lo entregó, pues entonces, pues ahí lo único que podemos decir es que la solución, hasta aquí va la respuesta. Hasta aquí iría la respuesta, porque el problema no me entregó esto. Si el problema me hubiera entregado, ya le hubiera entregado la misma respuesta, pero con A con un número, B con un número. Entonces ya con eso queda resuelto el ejercicio.